¿Sería confiable Ireneo? Esta es una pregunta importante, porque mucha de la información que verás en Internet sobre figuras como Simón de Samaria, Marción Valentín y los basilirianos puede rastrearse hasta Ireneo. Incluso se le puede atribuir a Ireneo el habernos dado la categoría rudimentaria que ahora llamamos gnosticismo. Una red de ideas y figuras que no estaban relacionadas entre sí antes de la genealogía trazada por Ireneo, que va desde Simón hasta Tasiano. Para quienes no lo conocen, Ireneo fue un líder cristiano en León, con conexiones clave en Roma y Asia Menor, donde nació. Entre aproximadamente el año 180 y 189, escribió una obra de 5 volúmenes llamada La refutación y derrocamiento de la falsamente llamada Gnosis, también conocida como Contra las herejías. En esta sesión, limito la discusión sobre la fiabilidad de Ireneo al libro 1 de Contra las herejías. Soy el doctor David Lidma, y en este canal exploramos temas del mundo grecorromano, los primeros cristianos y los estudios gnósticos. Es un placer para mí ofrecer contenido gratuito. Para hacerlo, dependo completamente de su apoyo. Así que por favor consideren apoyarme en Patreon haciendo una donación única o tomando alguno de mis muchos cursos, como Introducción a Marción, la Hermética y Refechando los Evangelios. Eventualmente, todos mis cursos estarán disponibles para ustedes con una sola suscripción llamada la Academia Gnosis. Ser parte de esta academia incluye una reunión mensual conmigo, así que únanse y preséntense personalmente. Los enlaces están en la descripción. Comencemos con algunos puntos generales. Los estudiosos han utilizado y confiado durante mucho tiempo en el informe de Ireneo sobre el sistema de Ptolomeo, los valentinianos, en la primera sección del libro 1 de Contra las herejías. Claramente, Ireneo tenía una fuente, y aunque esta fuente no ha sobrevivido, parece que Ireneo, aparte de muchos comentarios sarcásticos, la reportó con cierta precisión básica. Sabemos por fuentes que han sobrevivido que los valentinianos sí enseñaban sobre eones o eternidades emparejadas dentro de una plenitud divina, o pleroma, aunque nunca parecieron ponerse de acuerdo en una narrativa coherente. Así que, en general, debemos afirmar que, escribiendo a finales del siglo II, Ireneo contaba con una fuente que ya no tenemos, y deberíamos prestarle atención con cuidado. Al mismo tiempo, Ireneo estaba lejos de ser un narrador objetivo. Distorsionó la información de maneras más sutiles al reformular los datos dentro de una pseudohistoria de las herejías. No verificaba sus fuentes, por lo que a menudo difundía rumores sin fundamento, tanto en la estructura general como en algunos detalles específicos. Ireneo no era preciso en sus reportes. Esto significa que, aunque nunca podemos descartarlo por completo, tampoco deberíamos confiar ciegamente en él. Al evaluar la fiabilidad de Ireneo, debemos tener en cuenta varios puntos específicos. Primero que nada, Ireneo no citaba las fuentes de su información. Esto es importante porque los estudiosos creen que Ireneo básicamente retomó un catálogo de herejías anterior, escrito y transmitido por Justino Marte. Pero Ireneo nunca les menciona esta fuente en particular a sus lectores. Por lo tanto, nunca nos dice qué información heredó, ya sea de este catálogo u otros, ni qué cosas cambia, agrega o adapta. Aunque este procedimiento no era inusual en la antigüedad, plantea muchas preguntas e inquietudes sobre la calidad de los datos de Ireneo. Ireneo no era ni un erudito ni un periodista. No acudió directamente a los cristianos basilirianos o carpoprapianos. Descubrió lo que él creía que eran sus textos y reportó sobre sus doctrinas. O simplemente usó informes antiguos basados en rumores, transmitiéndolos y modificándolos a su manera. En segundo lugar, Ireneo se enfocaba principalmente en las doctrinas de sus oponentes.
Generalmente ignoraba sus contextos sociales, su lógica subyacente, sus experiencias y sus biografías. No intentaba comprenderlos, sino exponerlos. Además, lo que Ireneo relataba era, con frecuencia, lo que él consideraba los aspectos más extraños y cuestionables de su doctrina. Hizo parecer que lo primero que aprenderían en la escuela de Ptolomeo es la historia sobre los 30 eones emparejados. Pero Ptolomeo, en su carta sobreviviente a Flora, nunca menciona estos eones. Es decir, sus enseñanzas más avanzadas no estaban destinadas a principiantes, sino a estudiantes maduros de un círculo interno. Ireneo ignoró una estructura básica de la educación antigua, que ciertas enseñanzas solo se transmiten a los iniciados de mayor nivel. Por eso la enseñanza hermética parece tan diferente, dependiendo del tratado que estén leyendo. Los tratados están dirigidos a personas en distintos niveles de iniciación. El enfoque exclusivo de Ireneo en la doctrina le permitió contaminar y asimilar los informes sobre varias figuras, de modo que los credos de sus oponentes empezaron a parecerse cada vez más. En consecuencia, figuras que originalmente no enseñaban las mismas doctrinas son presentadas como si enseñaran algo similar. La doctrina, por ejemplo, de que los ángeles crearon el mundo se atribuye a varias figuras, incluyendo a Simón de Samaria, los basilirianos, Tarpócrates y otros. Pero cuando revisamos las fuentes primarias sobre estas figuras, nunca lo mencionan. Ireneo también acusa constantemente a sus oponentes de usar magia, tal vez porque creía que todo ritual que él desaprobaba era mágico, o tal vez porque era una acusación estándar que se lanzaba contra los oponentes. Pero quizás la crítica más importante a Ireneo tiene que ver con su marco general. En resumen, agrupa a figuras diversas dentro de una gran categoría general de herejes, remontándose a Simón de Samaria en la época de los apóstoles. Este intento artificial de agrupar figuras diversas basándose en una genealogía intelectual da lugar a distorsiones que aún persisten hoy en día. Todas estas figuras pertenecen a diferentes regiones del imperio y vivieron en épocas ligeramente distintas. Pero debido a una supuesta similitud en sus enseñanzas, Ireneo pensó que podía conectarlos, ya fuera como codiscípulos o como maestros y discípulos. Tenía una idea general de cuáles figuras eran anteriores y cuáles posteriores. Así que, si figuras como Simón y Menandro eran percibidas como enseñando cosas similares en aproximadamente la misma región, podían ser conectadas como maestro y alumno, aunque en realidad no lo fueran. Un buen ejemplo de esto es Querdo y Marción. Querdo sí vivió y enseñó en Roma cuando Marción llegó allí, y también parece haber hecho una distinción entre el Dios verdadero y el Creador. Pero la inferencia de que Querdo fue maestro de Marción no es confiable ni histórica. Es una conexión hecha por Ireneo, y está basada en su deseo de vincular a estas figuras en una comunión impía. Figuras que vivieron en un lugar similar, con enseñanzas similares, debieron haber estado conectadas intelectualmente. Antes del descubrimiento de Nag Hammadi y de la recopilación de fragmentos de los valentinianos, Basílides y otros, verificar los datos de Ireneo no era posible o resultaba extremadamente difícil. Los estudiosos, especialmente los conservadores, tendían a confiar en Ireneo si no había evidencia que lo contradijera. Sin embargo, en nuestra época, en muchos casos podemos verificar los informes de Ireneo y en muchos de estos casos, sus afirmaciones individuales resultan ser inexactas. El hecho de que los informes de Ireneo se superpongan selectivamente con el material encontrado en Nag Hammadi es indiscutible. El caso más famoso aquí es la coincidencia entre Contra las herejías, libro 1, capítulo 29, y la historia de Dios en el libro secreto de Juan. Al mismo tiempo, la coincidencia no siempre implica una precisión estricta. Existen diferencias importantes, por ejemplo, entre Contra las herejías 1, 29 y el libro secreto de Juan, al menos tal como lo conocemos. La primera y más evidente diferencia es que la versión de Ireneo carece de la introducción del libro secreto de Juan, que presenta al apóstol Juan, un fariseo opositor y la aparición reveladora de Jesús. Este marco apostólico, en otras palabras, está completamente ausente. El informe de Ireneo también aparentemente carecía de la segunda mitad de la historia de la salvación,
que hablaba sobre la historia del paraíso, la creación de Adán y Eva, el nacimiento de Set y la salvación de la humanidad terrenal. Las 10 preguntas de Juan a Jesús sobre la salvación y otros temas. Si Ireneo omitió este material, ciertamente no estaba contando la historia completa del libro secreto de Juan. El libro secreto en el Códice Pres presenta aproximadamente la misma historia inicial de Dios, con muchos de los mismos personajes que en Contra las herejías 1.29, pero surgen diferencias clave. En el libro secreto hay una sección mucho más extensa de teología negativa que describe al Padre. Y se otorgan más epítetos glorificadores a Barbelo. Las eternidades, según el libro secreto, no forman pares. No tienen hijos. Participan de manera más profunda en la alabanza litúrgica al Padre en Barbelo. En el libro secreto, los cristianos y el autoengendrado, también conocido como autógenos, son el mismo personaje, aunque son diferentes en el informe de Ireneo. Los nombres de las 4 luces también son diferentes. Raguel se convierte en Oriael en el libro secreto. David se convierte en Dawiki. Abamos, en el libro secreto, no se casa con la gnosis perfecta, y juntos no producen el árbol de la gnosis. Las 4 luces del libro secreto están asociadas con 12 eternidades, no con 4 facultades. Ellas albergan a Adamo Set, la semilla de Set y a los que se arrepienten tarde. Pero Ireneo nunca menciona a estos arrepentidos, ni a Set, ni a su semilla. Según el libro secreto, la sabiduría no carece de pareja. La sabiduría nunca desciende al nivel del Creador y nunca se retira hacia arriba. El Creador en el libro secreto recibe el nombre de Yaldabaoth y Saclas, junto con una nube luminosa y una forma bestial. También crea autoridades y ángeles con nombre en patrones numéricos. Los nombres y números arcónticos están completamente ausentes en el informe de Ireneo, y estas diferencias son sustanciales. Incluso si uno determina que Ireneo transmitió fielmente la esencia de sus fuentes, eso no significa que haya sido preciso al presentar todos los detalles, y aunque en algunos aspectos se le considere minucioso, no necesariamente contó toda la historia e ignoró el contexto de muchas historias. Al evaluar la precisión general de Ireneo, también se deben tomar en cuenta los casos en los que su testimonio entra en tensión con los materiales de Nag Hammadi. En mi opinión, la literatura de Nag Hammadi y textos relacionados no confirman, en general, las afirmaciones de Ireneo sobre un segundo bautismo. Ese bautismo es promovido por los valentinianos. Tampoco confirma que los oponentes de Ireneo fueran libertinos o inmorales sexualmente. Tampoco confirma el método genealógico de Ireneo, es decir, rastrear a todas las sectas opuestas hasta Simón, haciendo de Valentini los basilirianos, discípulos de Menandro, y así sucesivamente. En cuanto a los detalles, tomemos el caso de los basilirianos. En mi libro sobre los basilirianos, enumero las enseñanzas que Ireneo les atribuye, que no están confirmadas o son contradichas por los fragmentos auténticos de los basilirianos. Veamos algunas de estas contradicciones. Por ejemplo, Ireneo dice lo siguiente sobre las creencias de los basilirianos. Muy conocido, él afirma que hay 365 cielos y que todos estos cielos fueron creados por ángeles. En mi opinión, este informe es contradicho por el fragmento 11 de los basilirianos, que menciona una obdoada de los basilirianos. Y en esta obdoada aparecen figuras como la justicia y la paz. Si esta ogdoada se refiere a una octava esfera, y si entidades divinas habitan en esta octava esfera, entonces, presumiblemente, no hay 365 cielos separando nuestro mundo de la esfera divina. Es importante destacar que Ireneo nunca menciona una ogdoada en referencia a los basilirianos. Si la hubiera conocido, seguramente habría relacionado la doctrina de los basilirianos con la de los valentinianos, o con la de Ptolomeo sobre una ogdoada primordial de 8 eones. Pero en el fragmento 11, Basílides no dice que haya una obdoada de 8 eones, sino que la justicia y la paz habitan en la obdoada. El lenguaje da por hecho que la obdoada es un lugar, concretamente la octava esfera. Como he comentado en videos anteriores, Ireneo afirma que para Basílides, Cristo no sufre en la cruz. En su lugar, fue Simón de Cirene.
y por lo tanto, no es necesario confesar al crucificado. Pero esta tradición es contradicha por el fragmento 1, donde se dice que los basilidianos fechaban la crucifixión con precisión. Si no enseñaban que Jesús fue crucificado, no habrían intentado fechar el evento de la crucifixión. Por lo tanto, debe haber algo seriamente equivocado en el informe de Ireneo. Probablemente no inventó completamente la información, pero atribuyó erróneamente una historia particular de la crucifixión a los basilidianos, una historia que sobrevive en otros lugares. Ireneo afirma que, para los basilidianos, las profecías son pronunciadas por gobernantes angélicos. Si esto implica que las profecías no son verdaderas, entonces esto es contradicho por el fragmento 15. En este fragmento, Isidoro, el hijo de Basílides, asume claramente que las profecías son verdaderas y que son las fuentes no reconocidas de los filósofos. En resumen, los filósofos accedieron a la verdad leyendo a los profetas. Además, Ireneo afirma que, según los basilidianos, practicar actos lujuriosos es algo indiferente. Este punto probablemente es contradicho por la ética sexual del fragmento 6, donde Isidoro llama a las personas a ser eunucos racionales que heredan el reino eterno de Dios. Esto implica que la abstinencia sexual era valorada en la comunidad de los basilidianos. El mismo Basílides condenó directamente la lujuria en el fragmento 7, diciendo que es equivalente al adulterio. Aquí, él concuerda perfectamente con la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. Según Ireneo, los basilidianos están dispuestos a retractarse cuando son arrestados como cristianos. Pero este informe es contradicho por el fragmento 7, donde Basílides aprueba el martirio y asume que los cristianos mueren noblemente como, según él, cristianos naturales. Basílides ve el martirio como parte de un gran plan de la providencia, y Basílides diría cualquier cosa antes que negar la providencia. De los 14 puntos mencionados por Ireneo sobre Basílides, 9 de ellos no están confirmados por nada en los fragmentos, a menos que dependan únicamente del testimonio de Ireneo. Pero los 5 puntos que mencionamos probablemente son contradichos por el material en los fragmentos. Esto significa que, aproximadamente el 36% del tiempo, el informe de Ireneo sobre los basilidianos no es preciso, y el 64% del tiempo simplemente no está confirmado. En conjunto, entonces, el informe de Ireneo no inspira precisamente confianza. Al menos un tercio de las veces estaba equivocado. También hay puntos en los que Ireneo se contradice a sí mismo. Acusa, por ejemplo, a los carpoprapianos de ser licenciosos e inmorales. Al mismo tiempo, dice que los carpoprapianos intentaban imitar a Jesús, quien venció sus pasiones, emociones violentas como la lujuria y la avaricia. Si los carpocrapianos intentaban imitar a un Jesús sin pasiones, entonces luchaban contra sus propias pasiones, incluida la pasión sexual. El propio Ireneo no podía creer que los carpoprapianos practicaran las groseras inmoralidades de las que se les acusaba, pero eligió reportarlas de todos modos, para provocar sentimientos de repulsión y hostilidad. En otro punto, Ireneo es inconsistente. A pesar de la supuesta enseñanza carpocraciana de que uno debe realizar toda obra posible para ser redimido, Ireneo nunca los acusa de intentar cometer absolutamente todos los actos humanos. Esto lo señala Michael Williams. De hecho, el propio Ireneo observa que hacer todo acto humano y aprender todo arte humano es simplemente imposible. Para resumir, ¿qué podemos decir, en general, sobre la fiabilidad de Ireneo? Sus informes son casi siempre de segunda mano. A veces son increíbles, incluso para el propio Ireneo. Están llenos de conexiones y asimilaciones artificiales y están diseñados con un solo propósito: destruir la reputación de sus enemigos. Si Ireneo, en contra de las herejías, no incurrió en una tergiversación intencional, ciertamente fue capaz de una interpretación errónea significativa y de reformular negativamente sus fuentes. En resumen, a pesar de su buena reputación general entre algunos estudiosos patrísticos, los informes de Ireneo sobre sus enemigos cristianos no son confiables. Cada punto debe ser verificado con las fuentes primarias que tenemos en nuestro poder.
Todo informe no confirmado debe tomarse con cautela, si no es que con mucha reserva. Y en este sentido, no podemos asumir que los heresiólogos posteriores confirmen a Ireneo. De hecho, estos heresiólogos dependían completamente de Ireneo y simplemente repetían sus falsas acusaciones, a veces haciéndolas parecer aún peores. Así que, aunque Ireneo fuera confiable o se le considere confiable en otros asuntos, cuando se trata de sus enemigos, no lo era,